gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Mientras están viendo ahí el enlace, comparta con alguien que necesita una palabra de aliento, una palabra de poder. Hoy hay un mensaje muy importante, que hay milagros en tiempos de crisis y persecuciones. Hay que saber que Dios es el mismo de ayer y de hoy y de por todos los siglos. Amén. Es importante, queridos amigos y hermanos, ustedes que me están viendo por este programa, que cada domingo 7:30 de la noche se lo comparte, para que usted y yo seamos edificados y sobre edificados en nuestras vidas a través del mensaje glorioso, poderoso de Dios, que es la palabra de Dios, que nos ayuda, nos conforta, nos levanta, nos bendice a cada uno de nosotros. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos cada uno de nosotros a través de la palabra, hermano, a ser bendecidos. En las circunstancias que ustedes y yo estemos atravesando, aún Dios se mueve. Se mueve, hermano, a través de las persecuciones, a través de la escasez, a través de las traiciones, a través de los problemas, de la crisis. Él se mueve, hermano. Solamente hay que atreverse a creerle, porque a la luz de la Biblia vamos a ver Dios que hizo a través de unos hombres de Dios que se dejaron usar por Él y le creyeron a Él, y aún hubieron milagros extraordinarios que están escritos aquí. Quizás muchos lo hemos leído o muchos no los han leído, pero lo importante de todo esto es saber que Dios aún hace milagros. Amén. Secretaria, ven un ratito. Por eso es importante que usted sepa que Dios, a pesar de todo lo que usted y yo podamos estar viviendo, Él no nos deja solos. Él está ahí, su Santo Espíritu está para auxiliarnos, socorrernos, asistirnos, ministrarnos, dejarnos guiar, dejarnos liderar, porque el líder que lidera nuestras vidas se llama el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, en esta noche, ahí mientras usted está observando, está viendo, está escuchando, comparte el enlace con alguien que le va a servir, le va a ayudar, le va a ministrar su vida, lo va a levantar, así como levantó a grandes hombres y mujeres de Dios según la Escritura. Mientras usted está ahí, le pido que me ayude y me acompañe en oración para que Dios tome el control de este programa, de este mensaje que le va a servir a usted y a mí en especial, para seguir avanzando en lo que es la obra del Señor y traer un mensaje cada domingo que sea edificante para usted, para mí y para toda nuestra familia y para todos los que puedan escuchar. Amén. Padre, te damos gloria, honra y alabanza en esta noche. Te pedimos, Padre, en el nombre de Hijo Jesucristo, que usted sea tomando el control de este programa, del sonido, del internet, del mensaje, de este vaso. Padre, sea usted hablando, Padre mío, poniéndome palabra en mi corazón para que salga a través de mis labios, de mi boca, tu palabra, Señor, porque usted respalda su palabra, Señor, y aún su palabra, dice en las Escrituras, no retorna vacía, Señor. Que cada palabra que salga a través de este vaso retorne con gloria, con poder para todos los que puedan estar escuchando, oyendo, reprisando, compartiendo el mensaje, y que tu Hijo Jesucristo, a través del poder de la divinidad de Dios, se manifieste en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, mientras ustedes están ahí compartiendo, es importante que sepan que Dios hace milagros en tiempos de crisis y persecuciones. Quizás usted puede tener una crisis, pues alguien los puede estar persiguiendo, pero Dios, hermano, en medio de todo esto se glorifica. Pero hay unos pasajes muy importantes que yo voy a tomar, hermano, en esta noche, para que usted, si no puede alcanzar a leer, aquí está la pluma, anoten un papel, vayas a la fuente, que la mejor fuente es la palabra de Dios, la Biblia, la que es infalible, la que nunca cambia, ¿sí? Nunca retorna vacía,
Su palabra tiene poder en medio de las circunstancias, en medio de la escasez, en medio del problema. Dios está con usted, está conmigo, está con todos los que nos atrevemos a creerles a Dios. Pero en esta noche voy a tomar un pasaje que aquí habla en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13. Dice el versículo 20, dice: murió pues Eliseo y lo sepultaron. Al año siguiente entraron en la tierra unas bandas de moabitas. Miren, ya había muerto este profeta de Dios, que fue el que caminó junto con el profeta Elías, que estos hombres hicieron unos milagros extraordinarios. Dios los usó con gloria, con poder. Acuérdense que del hombre que estoy hablando en este momento, Eliseo, era el que le servía al profeta de Dios llamado Elías. Y a él le cayó la doble porción que él tanto le pedía. Pero este hombre dio noticia después de muerto. Es impresionante saber que a pesar de las persecuciones que pueden haber, hermano, y el día que usted y yo vayamos a morir de esta tierra, no sé qué milagro puede hacer usted o puedo hacer yo después de muerto, pero este hombre, después de muerto, hizo un milagro extraordinario y Dios respaldó a este siervo de Dios. Dice la Escritura que murió Eliseo y al año siguiente, que ya estaba sepultado, vino una banda de delincuentes, de asaltantes, criminales de Moab, los moabitas, que era una gente perversa de aquellos entonces. Pero dice el siguiente versículo, escuche usted: y en momentos en que unos sepultaban a un hombre y advirtiéndoles que venía una banda, arrojaron al muerto en el sepulcro de Eliseo. Y apenas este cadáver que fue sepultado o arrojado donde estaba el cadáver de Eliseo, o sea, los restos de Eliseo, ese cadáver toca los huesos de Eliseo y ese cadáver revive y se levantó y se puso sobre sus pies. Impresionante, hermano. En realidad, yo, hermano, crea lo que... Imagínese usted, el día que usted se muera, vayan y solamente golpeen su tumba, llega alguien enfermo y se sana. Impresionante. Pero aquí dice la Escritura que estos sepultureros escucharon que venían una banda de moabitas que eran asesinos y criminales y ellos estaban sepultando a alguien. Ellos quisieron, arrojaron en esa fosa donde estaba el cadáver del siervo de Dios. Y ya el siervo de Dios había tenido un año que ya había sido sepultado. Pero la Escritura dice que el cadáver que arrojaron topó los huesos de Eliseo. Impresionante, sabiendo que aún esos restos tenían la gloria, la divinidad de Dios impregnada en los huesos, que de tal manera el muerto resucita. El muerto se pone, dice la Escritura, escuche usted, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 13, el versículo 21. Léalo conmigo, por favor. Dice: y en el momento en que unos sepultaban a un hombre, advirtieron que venía una banda y arrojaron al muerto al sepulcro de Eliseo. Y revivió y se levantó sobre sus pies. Imagínese este hombre que ya estaba momificado, estaba vendado, como lo enterraban en aquellos entonces. Pero ellos dicen que lo arrojaron. No era el sepulcro donde lo iban a poner ese cuerpo. Ellos, por el miedo, el terror de que los moabitas habían entrado y estaban saqueando, matando a millón de gente, tiraron el muerto. Y el muerto apenas cayó, topó un hueso y el hueso lo resucita. Impresionante, hermano. En realidad, yo no sé a quién usted quiere resucitar. Estamos con el mensaje en esta noche: milagros en tiempos de persecución y crisis. Dios, en medio de la crisis, hermano, puede ser un milagro creativo. Si Dios
fue capaz a través de usar algo inerte que era un hueso. Un hueso resucita a un muerto, porque la gloria estaba impregnada en este hombre que sirvió al siervo de Dios, y él volvió a ser también otro siervo de Dios. Por eso en esta noche le pido a todas mis amigas y hermanas conocidas que me están viendo a través del medio que compartan este enlace. Estamos con el mensaje Milagros en tiempos de persecución y crisis. Un cordial saludo a mi querida Perlita Polanco, a mi hermana Inés, un ósculo de amor, a mi esposa que nos está viendo, un ósculo de amor para todos. Si usted quiere un milagro, hermano, tiene que atreverse a buscar la gloria de Dios que se impregne en su vida. Estos huesos no le hablaron a nadie. Simplemente un ser inerte tocó ese hueso y se levantó y resucitó. Imagínense, impresionante. Aún me impresiona cuando este pasaje le dice, Jehová le dice, Elías, ¿qué ves ahí? Un poco de hueso seco. Profetiza, dice, y resucitarán. Hermano, si usted tiene una persona que está pasando por crisis, está considerablemente muerta espiritualmente, vamos, profetiza sobre su vida. Profetiza sobre esa escasez, profetiza sobre esa enfermedad, profetiza sanidad, liberación, prosperidad, bendición divina. Cuando hablo de prosperidad, hermano, no le estoy hablando de la prosperidad económica, le estoy hablando de la prosperidad del alma. El apóstol Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Mire, en todo. Y dice, y en la salud, pero en especial, así como prospera tu alma. Es importante que la prosperidad económica es buena porque necesitamos para muchas cosas. Pero hermano, si su alma no está prosperada para con Dios, con todo y riqueza y dinero se va al sepulcro y otro lo va a usar. Pero en esta noche, querido amigo y hermana que me está viendo al otro lado del mundo, estamos con el mensaje Milagros en tiempos de persecución y crisis. Es importante que estos grandes hombres de Dios, hermano, a este hombre solamente un cadáver tocó un hueso de él y se levantó, dice la Escritura, y se puso sobre sus pies. Ahora yo me imagino cómo habrán quedado impactados esta gente de ver que lo fueron a enterrar y de pronto después lo ven en la esquina comiéndose un sándwich. No sé cómo reaccionaría usted, pero lo que sí sé, que Dios es el mismo de ayer y de por los siglos, y Él no cambia, hermano. Su palabra es infalible. Usted tiene que atrevérsele a creer que aún después de muerto o de muerta, usted va a dar noticia. Pero hay gente, hermano, que en su lápida ni siquiera van a poner, ¿qué pondrán ahí en su lápida? Imagínese usted que pongan algo, aquí murió fulana de tal y tenía la lengua más grande que un yoyo. Imagínese usted, qué hermoso sería que pongan esa lápida, que aquí yacen los restos del hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, hombre y mujer que fueron usados por Dios. Imagínese usted. Y después de muerto que dé noticia. Aquí no habían lápidas en Eliseo, no había ninguna lápida. Ya había pasado un año que había sido sepultado. Simplemente el terror de estos sepultureros, de que no lo alcance la muerte a través de estas bandas, tiraron al cadáver en un sepulcro que no era donde lo iban a depositar su cuerpo. Sin embargo, Dios le brindó otra oportunidad. Quizás este no es el tiempo en el cual tú tienes que estar, pero Dios te está dando la oportunidad de que resucite, de que bendigas, de que prospere, de que te levantes y de que agarres lo que Dios te está dando y avance. Por eso estamos en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, pero Dios está ahí, hermano. Dios es el Dios de los tiempos y de las sazones. Dios es el Dios que tiene el control de todo lo que sus ojos y los míos pueden ver. Por eso cuando estos hombres tiran ese cuerpo, impresionante cómo se levantó y se incorporó sobre sus pies. Hermano, no sé en realidad cómo podría reaccionar a ver horrendo milagro. Pero lo que sí sé decir, hermano, que Dios levantó a un muerto.
y lo revivió porque tocó un hueso. En realidad no especifica aquí qué hueso, pero tocó un hueso del profeta Eliseo, el gran siervo de Dios. Tocó un hueso. Léalo conmigo. Yo quiero que usted lo lea conmigo, porque en realidad, hermano, aquí lo que se predica es palabra de Dios. ¿Cuántos me ponen amén ahí? Y saber que usted está atenta al mensaje, mi querida hermano y hermano al otro lado del mundo. Dice aquí: y en momento en que unos sepultaban a un hombre, advirtieron que venía una banda y arrojando al muerto al sepulcro de Eliseo, apenas el cadáver tocó los huesos de Eliseo. Dice los huesos. Ahora vaya usted a saber, ¿será el fémur? No se sabe. ¿Será la mano? ¿Será la cabeza? No se sabe. Tocó los huesos. Hermano, es importante saber que este gran hombre de Dios dio noticia después de muerto. Después de muerto. Por eso usted, querido, un Dios de milagro, un Dios de poder, un Dios, hermano, que no se queda quieto. Es un Dios que se atreve a moverse, de quien se atreve a creerle a su mover. Pero en esta ocasión Eliseo ya había partido hace un año, ya había muerto. Sin embargo, hermano, este cadáver, que quizás no sé de qué habrá muerto, pero Dios lo volvió a levantar. Imagínese usted, la palabra de estos hombres tenían poder, soltaban una palabra. Aún la Biblia dice que aún la sal que arrojó este hombre de Dios sanó una agua impresionante. Ya vamos a llegar allá, porque yo quiero, querido amigo y hermana, que usted que me está viendo al otro lado de la pantalla, sepa que Dios es un Dios de milagros, es un Dios de poder. Estamos tomando de los libros de los profetas para que vean cómo los hombres fueron usados por Dios y las mujeres también fueron usadas por Dios. Por eso quiero que usted comparta el enlace y donde está con alguien. Estamos en el programa Salvando a tu Familia. Quizás su familia esté muerta. Resucítala con su palabra. Quizás su mujer está muerta espiritualmente. Resucítala con su palabra. Quizás su esposo está muerta. Resucítela con su palabra. En su palabra tiene poder. Imagínese si se impregna la gloria de Dios en usted, su presencia, aunque usted toque, sane. Imagínese que después de muerta usted toque y pueda sanar a alguien. Por eso estamos en esta noche con el mensaje Milagros en tiempo de persecución y de crisis. Hay otra parte también de cual habla la Biblia, que habla de la provisión, hermano, en medio de la crisis. Pero aquí en este mismo libro de Segundas de Reyes, capítulo 4, hermano, léalo conmigo. Habla de la sumanita, hermano. Imagínese usted, estaban acreedores que lo perseguían. Me imagino que tenía alguna deuda, pero ella estaba siendo perseguida por algunos acreedores y ya su esposo había muerto. Pero léalo conmigo aquí en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1. Dice aquí, léalo conmigo. Una cierta mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ahora un acreedor ha venido a tomar a mis hijos como sus esclavos y llevárselos. Esta mujer estaba tan asustada porque le iban a quitar a sus hijos y se lo iban a llevar como esclavo, hermano. Pero dice la Escritura que el marido de ella dice claramente que era hijos de los profetas. Era también un descendiente de un ministro. Ahora, hermano, es importante saber si tú tienes algún inconveniente con cualquiera de tus hijos, hermano.
Solamente clámale a Dios y que Dios te ponga un buen hombre de Dios o una excelente mujer de Dios, un ministro. ¿Para qué? Para que pueda orar por ti o soltar una palabra o decirte lo que tienes que hacer. Pero en este caso, a esta mujer, mira lo que le dice el profeta, para que crea y cumpla con ese acreedor que le quería arrebatar a sus hijos de sus senos y llevárselos como sus sirvientes. Dice aquí, en el versículo 2 del capítulo 4 de Segunda de Reyes, y Eliseo le dijo: ¿qué haré por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le respondió: tu sierva no tiene en su casa sino una vasija de aceite. Imagínense, con una vasija de aceite, hermano, ella no tenía nada, solamente tenía una vasija de aceite. Y en aquellos entonces el aceite era algo muy costoso, era de un valor un poquito caro. Pero sin embargo el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Yo te pregunto en esta noche, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Para que puedas honrar a los tuyos. Porque aquí no está diciendo honrarle a Dios. El profeta le dijo lo que tiene que hacer. ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le responde. Dice, Eliseo le dice: ¿qué haré por ti? Le hace una pregunta. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella responde y le dice, tu sierva no tiene en su casa sino una vasija de aceite. Mire, no tenía nada esta mujer. Estaba escasa, no tenía ni comida siquiera, solamente aceite. Y las indicaciones del hombre de Dios fue esta. Y le dijo: vete a pedir vasijas a todos tus vecinos, vasijas vacías. Pide prestada, no pocas. En pocas palabras, ándate, toca las puertas de toda la vecindad. Pide olla, la que más puedan darte olla, pero no pocas, muchas. Ella solamente al obedecer al hombre de Dios. Miren que la palabra del hombre de Dios tiene poder, hermano, cuando la suelta por fe y la persona que la recibe le cree por fe. Y le dice: luego vas a entrar, una vez que pida prestada un montón de vasijas, luego vas a entrar y vas a cerrar la puerta detrás de ti y detrás de tus hijos y echarás sobre todas esas vasijas e irás poniendo aparte las que estén llenas. Oiga, es impresionante como en tiempo de persecución y crisis que le iban a arrebatar a los hijos, ocurre un milagro extraordinario, que se multiplicó el aceite y tuvo cómo cancelar la deuda a un acreedor que había quedado y su difunto marido ya no estaba para responder. Lo que le quiero decir en esa noche: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? ¿Tienes un plato? ¿Tienes una olla? ¿O no tienes nada? Puedes dar lo que tengas, o puedes coger en fe y hacer lo que hizo la sumanita, a creerle al hombre de Dios, que en el tiempo de la desesperación de la crisis de ella no tenía cómo pagar. El hombre de Dios le dice: ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solamente una vasija con aceite y punto. Vaya y preste muchas y llénelas todas. En pocas palabras, multiplicó el aceite en un poco de vasijas que aún estaban vacías. Y mire lo que ocurre. Y sucedió que cuando las vasijas estaban llenas, dijo a un hijo suyo: acércame la otra vasija. Y él le respondió: no hay ninguna vasija más. Entonces cesó el aceite. Y ella fue y se lo dio al varón de Dios, o sea, a Eliseo. Y él respondió: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y ve tú y tus hijos de lo que sobre para que vivan. Hermano, se multiplicó. En pocas palabras le dijo: ¿sabe qué? Cancela, quédate libre de ese acreedor, y con lo que te quede,
vive tú y tus hijos. Acuérdense que el aceite de aquellos entonces era sumamente costoso, y por la palabra de este hombre de Dios, en tiempo de crisis que estaba esta mujer recibiendo persecución de que se querían arrebatarle a sus hijos del seno de ella, vino la provisión sobrenatural, como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, dio de comer a más de 5,000 personas fuera de mujeres y de niños, y ocurrió un milagro. Ocurrió un milagro extraordinario, hermano. Y mire usted, cuando Eliseo pasaba siempre por ahí, alguien siempre lo está viendo. Y sin embargo aparece otra persona. Y en tiempo de crisis, en tiempo de esterilidad, ocurre un milagro. Y mire lo que ocurre. Aconteció también un día que pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer distinguida, la cual lo invitó a su casa, insistiéndole para que comiera con ella. Y así fue siempre. Cuando él pasaba por allí, él entraba y comía. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora sé que él pasa siempre por nuestra casa, un santo varón de Dios. Imagínese, impresionante, hermano, cuando usted bendice a un hombre, una mujer de Dios y le da de comer en su casa. Peor que si lo aloja por un día en su casa, va a ocurrir un milagro extraordinario. Esta mujer lo veía pasar siempre a la casa de la sumanita, siempre. Y al verlo, dice aquí las escrituras que era una mujer distinguida. No era cualquier persona, me imagino que era una mujer acaudalada, pero no tenía familia. Su marido ya era viejo, se lo estoy parafraseando porque esto es un poquito largo. Sin embargo, dice aquí que ella le comunica a su esposo, le dice, diciéndole a su esposo en el versículo 9 del capítulo 4 de Segunda de Reyes: he aquí, ahora sé que él siempre pasa por nuestra casa, este santo varón de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto de obra y preparemos allí para él una cama, una mesa y una silla y un candelabro. Y así cuando él venga, se quede con nosotros a dormir. Esta mujer, hermano, tenía tanto deseo de escuchar hablar a este hombre, que este hombre soltó una palabra y le quitó la esterilidad y tuvo un hijo. Impresionante, porque Dios sabe cómo trabaja y Dios sabe cómo llega. Quizás usted tiene una necesidad, un milagro. Por ahí usted conoce a algún siervo, una sierva, invítelo a su casa. Quizás puede soltar una palabra, lo puede bendecir. Así le brinda un arroz con huevo o una taza de café con un pan. Peor, si usted lo invita por un día, lo aloja, va a ocurrir un milagro creativo de parte de Dios. Solamente atrévase a creerle, porque Dios en tiempo de crisis y persecución realiza sus milagros para todos los que se atreven a creer. A todos los que me están viendo al otro lado de la pantalla, que Dios me los bendiga. Perlita, Jessica, Paulina, Inesita, mi esposa, y mucha gente más que están ahí que no comentan, pero sé que están al otro lado. Dios los bendiga. Hoy va a ocurrir un milagro creativo en tu vida. En medio de la persecución y en medio de la crisis, Dios va a desatar para tu casa y para la mía bendición en abundancia. Mire usted, y dice aquí las escrituras en el versículo 11: y llegó el día que fue allí y se retiró al aposento alto, y allí se acostó el profeta de Dios. Y luego dijo a su siervo Gehazi: llama a la sumanita. Y cuando la llamó, se presentó ante él y le dijo: dile, he aquí he estado solita por nosotros con toda esta ansiedad. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Querrías que hablara por ti ante el rey o el capitán del ejército? Pero ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dice: ¿qué puedo hacerte entonces
¿O qué puedo hacer entonces por ella? Y respondió Gehazi: en verdad, ella no tiene hijo y su marido es anciano. ¿Qué tú crees que Dios puede hacer por ti? No puedes tener hijos, no puedes tener dinero, no puedes tener un trabajo, no puedes tener una empresa, no puedes tener un negocio. Hoy la tienes en el nombre de Jesús porque te estás atreviendo a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y le dice acá: no tiene hijo. Ella le dice: no tiene hijo. Y Gehazi le dice que su marido ya es anciano. Y en el versículo 15 dice el profeta: llámala. Así que la llamó y ella se detuvo ante la puerta, y el profeta le dice: para este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás a un hijo. Pero ella respondió: no, Señor mío, varón de Dios, no me engañes a tu sierva. Imagínense, el profeta soltando una palabra que su vientre iba a ser fértil a pesar de la vejez de su esposo. Ella le dice: no, Señor mío. Miren cómo en aquellos entonces llamaban a un ministro de Dios Señor mío. Con qué respeto, con qué honradez y madurez trataban a un hombre de Dios. Por eso en esta noche, querido amiga, hermana, tú que me estás viendo, hoy Dios te hace fecunda, te quita la esterilidad. En medio de esta crisis, Dios te desata sobre tu vida bendición en abundancia. No solamente tu matriz, sino tu familia, tu economía, tu negocio, tu salud y todo lo que tú deseas. Un cordial saludo para Virginia Díaz, para Vanesita, un abrazo, un ósculo de amor a la distancia. Estamos con el mensaje: milagros en tiempos de persecución y de crisis. Usted que ha anhelado tener su propia empresa, su propio negocio, para dedicarse a lo suyo, pues hoy Dios desata ese milagro creativo en su vida. Solo atrévase a creerlo, como la sumanita se atrevió a creer, y esta mujer tan importante que se atrevió a creer que era estéril y su marido de avanzada edad. Pero miren ustedes, a pesar de lo que Dios hizo a través de estos hombres de Dios con gloria y poder, hermano, esta mujer no creía. No, dice: no engañéis a tu sierva, no engañéis a tu sierva. Dios no puede engañar a nadie. Dios, lo que tú te atreves a creer, Dios te lo va a dar, aunque tú estés al otro lado del mundo, para los tuyos, para los míos. Si tú estás lejos de tu familia, pues tus oraciones los cubren sobrenaturalmente a los tuyos y le derramará abundancia en su vida. A pesar de que Dios le dio una vida dentro de su ser, le concede un hijo. Con el pasar del tiempo, ya era un jovencito, le viene un fuerte dolor de cabeza. Léalo porque esto es un poquito largo, se lo estoy parafraseando por el tiempo. Pero yo quiero que usted entienda que a pesar del milagro que Dios puede hacer con usted y alguien se lo quiere arrebatar, como en esta ocasión esta mujer se lo arrebata la muerte, el profeta viene y se lo resucita a este jovencito. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted? Aunque usted cree que ya estaba muerto, resucítelo con sus palabras, resucítelo con sus oraciones, resucítelo con sus exhortaciones. Si usted ve a un familiar suyo que está medio torcido, que está borracho, que está drogado, profetice que es un ministro de Dios. Si lo ve con la botella de alcohol en su mano, profetice que es el micrófono que va a tener para predicar la palabra de Dios. Si usted ve que quizás está drogando, se hace el humo, la droga y el humo, usted ve que sale como chimenea, profetice que está botando revelación divina de su boca para edificar el pueblo que necesite en el nombre de Jesús. Solamente atrévase a creerle. Estamos en tiempos de crisis y persecuciones, pero Dios hace milagros. Una vez, escuche usted, que el siervo de Dios le profetiza sobre este hijo que iba a tener, y había pasado algún tiempo y el niño se le muere porque le vino un repentino dolor de cabeza. Dice aquí la Biblia, cuando Eliseo llegó a la casa, y ahí el jovencito muerto,
tendido sobre su cama. Entonces entró, cerró la puerta tras ellos dos y oró a Jehová. Y después subió y se echó sobre el niño, puso su boca sobre la suya, sus ojos sobre los suyos y sus manos sobre las suyas, y se tendió sobre él, y la carne del niño se calentó. Y luego volvió y caminó al lado de la otra casa, y subió y se tendió sobre él, y el jovencito estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Imagínese usted, en un tiempo de crisis, de luto, se le estaba muriendo su hijo, pero viene el profeta de Dios y se lo resucita y se lo devuelve a su madre. Impresionante. Hubieron milagros impresionantes a través de estos hombres de Dios, hermanos, que aún Dios no ha cambiado, aún en vez cuando sacó al pueblo de la esclavitud de pueblo de Egipto, hermano, estuvo cubriéndolo a ese pueblo, protegiéndolo, y ese pueblo rebelde, hermano, nunca obedecía a Dios. Dios lo único que quiere es que usted y yo en esta noche simplemente le creamos a Dios. Le creamos a Dios y nos levantemos a creer a Dios su palabra. Por eso, hermano, este hombre de Dios dice aquí en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículo 19. Luego los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar de esta ciudad es bueno. Como ve mi señor, miren lo que le decía los hombres que le servían a Eliseo: mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Miren lo que puede hacer un hombre, una mujer con fe. A pesar de que haya esterilidad en la tierra, las aguas sean putrefactas, las aguas sean amargas, sean pestilentes. Miren lo que hizo este hombre de Dios. Entonces le dijo el profeta: tráigame una vasija nueva y pongan allí sal. Y se la trajeron. Y salió al manantial y echó allí la sal y dijo: así dice Jehová, yo he sanado estas aguas, no habrá para ella más muerte ni esterilidad. Así dice el Señor, no habrá más escasez, no habrá más enfermedad, no habrá más problemas. Vamos, profetiza. El profeta dice: así dice el Señor, no habrá más esterilidad en estas aguas, ni habrá más muerte en estas aguas. ¿A quién quieres resucitar? ¿A quién quieres bendecir en tus oraciones? Tú quieres el trabajo, quieres estar con tu familia. Vamos, profetiza que ya está hecho y Dios lo va a hacer conforme tus palabras. Y dice aquí el versículo 22: y las aguas fueron sanas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Conforme a tus palabras, conforme a mi palabra, Dios se va a mover, Dios va a actuar, Dios va a bendecir, Dios va a prosperar, Dios va a sanar, Dios va a levantar, Dios va a producir, a reproducir conforme a tus palabras. Por eso, hermano, en tiempos de crisis y persecuciones, Dios hace milagros creativos. Usó este hombre que cuando le dice Elías: vete de aquí, y le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y le dice: Elías, ¿qué quieres que haga por ti? Dame una doble porción de ese espíritu que tú tienes. Y le dice: cosas difíciles me estás pidiendo, pero lo vas a recibir cuando tú veas que yo sea arrebatado al cielo, que Dios me lleve. Y así fue. Y le cayó el manto de Elías, hermano, y él tomó el manto y con coraje golpeó las aguas y ¡pum! Se partieron las aguas y caminó en tierra seca. Por eso quiero que el milagro de Dios, hermano, sea sobre su vida, sobre mi vida, sobre su familia, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis nueras, sobre mis nietos, sobre la descendencia de mi familia, sobre mis padres, mis hermanos, primos y todos, que sean sanados en el nombre de Jesús. Solamente tienes que creerlo. Y dice aquí, escuche usted: las aguas fueron sanadas hasta el día de hoy conforme a las palabras de Eliseo. Y de allí subió a Betel, y mientras iba por camino salieron, escuche usted, mire usted, salieron unos muchachos
que se burlaban de Eliseo diciéndole: sube, calvo, sube, sube, calvo. Imagínense, ya era un hombre mayor, se le había caído el pelo, muchachos irreverentes, faltas de respeto, malcriados, patanes, no respetaban al hombre de Dios. Pero mire, el hombre de Dios, como hombre de Dios, hermano, es un hombre natural, carnal, pero la gloria de Dios estaba impresa en él, y así mismo la carne, se le levanta la carne. Y dice la Biblia, escuche usted lo que dice la Biblia: y él se volvió para verlos con coraje, porque le decían calvo, y los vio y los maldijo. Y mire, y los maldice en el nombre de Jehová. Y salió del bosque 2 osas y lo despedazaron. A 42 de aquellos muchachos los hizo pedazos. 2 osas se los comieron vivos, por malcriados, por patanes, por vulgares, por faltarle el respeto a un hombre de Dios. Pero en esta noche te digo que cuide tu lengua, cuida con lo que habla, porque tú has sido para bendecir, no para maldecir. Y si quizás maldeciste a alguien, pues bueno, tiene la facultad y la ventaja que tenemos, el Espíritu Santo, que te puede retractar y revertir, cancelar, destruir, dejar inoperante toda maldición lanzada, mal hablada, maldicha sobre tus seres amados o queridos, o sobre cualquier persona. Acuérdate que las palabras son como el boomerang, tú las sueltas, te regresa para ti mismo también. Por eso estamos en el programa Salvando a tu Familia. Vamos a orar por nuestra familia, que los milagros de Dios los alcance, se reviertan hasta su familia, milagros creativos que salgan sobre sus vidas, en sus corazones. Vamos a orar por Aarón, por Samuel, por Yané Arriaga, por Miguel Méndez y por todos los que están conectándose en esta noche, por Inés Polanco, por Inesita, por Perlita, por Jessica, Paulina. Vamos a orar por Vanesita, por mi esposa, por todos, y por Miguel Méndez, por Yané Arriaga, por Samuel, por Aarón, por todo lo que ustedes deseen en su corazón, que Dios haga un milagro creativo en su vida. Aleluya. Dios lo va a hacer. Pero así como estos hombres de Dios hicieron milagros extraordinarios, también fallaron, se equivocaron y comenzaron ellos, hermanos, a ser devorados por 2 osas, por faltarle el respeto a un hombre de Dios. Pero a mí me impresiona cuando en la salida del éxodo de la esclavitud, de más de 400 y pico de años de esclavitud, comiendo cebolla que les brindaba el faraón, hermano, Dios nunca abandonó a su pueblo, ni nunca te abandonará a ti. Dice en Éxodo 13, 21-22, dice: Jehová marchaba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube de día ni la columna de noche. Dios nunca se va a apartar de ti, ni de mí, ni de los míos, ni de los tuyos, porque usted es un hombre, una mujer temeroso de Dios. A pesar de la circunstancia que usted puede estar viviendo, donde usted esté al otro lado del mundo, Dios está contigo ahí, protegiéndote en tu camino, en columna de nube, en columna de fuego, para destrozar y destruir cualquier mal que quiere tocar tu vida y darte persecución y hacerte caer en crisis. Pero Dios está ahí. Si Dios protegió a ese pueblo de antaño, a ese pueblo que fue sacado de la esclavitud, nosotros, por la gracia, el sacrificio de Jesucristo, el Mesías, hermano, tenemos el acceso y la gracia de Dios para pedir y orar con toda deprecación en el Espíritu, y que Dios nunca se aparta de su pueblo y de su iglesia. Nunca. Ahí va a estar la columna sobrenatural que nos cubre del sofoco, del calor del sol que nos puede quemar y destruir la piel. Nos protege.
Y la columna de fuego, hermano, en la noche que nos alumbra, nos guía por la senda de la justicia y de la verdad. Él nunca se apartó del pueblo, pero el pueblo de aquellos entonces sí se apartó de Jehová. Pero sin embargo, entraron los que tenían que entrar. Por eso, querido amigo y hermano, en esta noche vamos a orar. Vamos a atrevernos a creerle a Dios de lo que Él puede hacer en su vida y en mi vida. Por eso, querido amigo y hermano, usted que me está viendo ahí, comparta con alguien este enlace, que se atrevan a creer, porque Dios en tiempo de crisis y persecuciones hace milagros creativos en nuestras vidas. Pero hay un mensaje, una palabra profética para ir terminando y vamos a entrar en oración, que Dios dice en su palabra así en Isaías 43, versículos 18 y 19. No recordéis lo de antaño, ni te acuerdes del pasado, porque he aquí, yo hago algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notas? Abriré un camino en medio del desierto, ríos en la soledad. Gloria a Dios. Ya no te acuerdas de lo que viviste, ya no te acuerdas de lo que pasó, no te acuerdas de lo malo. Acuérdate de lo que Dios dice hoy. No te acuerdes del pasado, quiere decir. Ya no te acuerdes del pasado. Hay gente que trae los fantasmas a su presente. Hay gente que trae el pasado a su presente. Ya el pasado está pasado. Dice la Biblia que los que estamos escritos somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y el profeta dice, el profeta Isaías, ya no os acordéis del pasado. O lo de antaño, dice en la Biblia textual. Ni os acordéis del pasado. Hermano, ya lo que tuviste, ya lo que pasó, pasó. De aquí partamos de cero, porque dice el profeta en su palabra, he aquí yo hago algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo con usted, conmigo y con todo lo que nos atrevemos a creer. Dios va a hacer algo nuevo contigo, Virginia, Vanessa, Perlita. Dios va a hacer algo nuevo contigo, Inesita. Dios va a hacer algo nuevo contigo. Solamente créele y créele al Señor, porque Él hace algo nuevo en medio de la escasez del desierto. Si en el desierto la columna de fuego los guardaba del frío del desierto, la nube los protegía del sol abrasador y consumidor, Él en medio del desierto pone a fluir ríos que fluyen como ríos de agua viva en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, querido amigo y hermano, estamos en el programa Salvando a tu Familia. Queremos orar por ti. Dios va a hacer un milagro creativo en tu vida y en tu vida. Dios va a orar sanando los corazones, transformando la vida de los seres humanos. Por eso en esta noche, a pesar de las circunstancias, lo que el Ecuador, mi país, mi nación está viviendo en medio de esta crisis de persecuciones, en medio de esta crisis de maldad, de muerte, de secuestro, Dios va a hacer milagro, va a revertir, va a transformar a todas estas bandas que entran a destruir a la gente honorable, decente, familias, niños, adolescentes. Padre, que tengas misericordia de ellos también, porque también son creaciones tuyas, Dios mío. Que un ángel tuyo vaya y le predique, Dios mío, y lo pueda sacar de ese mundo de tinieblas en el cual se encuentran, Señor. Bendecimos nuestra nación, el Ecuador. Bendecimos todas las provincias del Ecuador, cada parroquia, cada cantón, Señor. Bendecimos cada municipio de nuestra ciudad. Bendecimos, Señor, todas la ciudad de la capital, Loja, Ambato, Cuenca, Riobamba, Señor, Cotopaxi, todo.
Bendecimos, Padre, que tu palabra sea derramada, Padre Santo, en este momento de crisis, que haya milagros creativos, Padre, el momento de persecución, momento de escasez, que venga, Señor amado, este milagro sobre los huesos secos, Padre, que venga y resucite el que está muerto espiritualmente, y llénalo a tus siervos, a tus siervas, Padre, que puedan estar, Padre mío, con una necesidad de alguien o de algún familiar que pueda estar enfermo, pueda estar de muerte, Padre, pueda estar enloquecido, puede estar endemoniado, Padre, pueda ser libre para gloria tuya, que venga una transformación divina de lo alto, Padre, porque la divinidad tuya, Padre, tu divinidad marcha por delante, como dice en tu palabra, Padre mío, y aún tu provisión divina, Padre, en tiempo de crisis, así como la sumanita tenía que pagar al acreedor porque le secuestraban a sus hijos, Señor, se multiplicó el aceite, así que se multiplique todos los que cada uno de los que están viendo el programa tengan en su casa y puedan ofrendar, puedan creerte, puedan vender, puedan hacer negocio, puedan multiplicar sus carros, sus bienes, todas sus propiedades, Señor, que ellos tengan en el nombre de Jesús, que vengan los milagros creativos, Padre Santo, Dios eterno, en todos los que te creen a ti, Dios mío, en este tiempo, Padre, que estamos creyéndote, arrebatamos, Señor, por nuestra fe, nuestro milagro que creemos, Padre, viene la prosperidad, Dios mío, en nuestras vidas, se ensancha el territorio familiar, conyugal, matrimonial, Señor, se ensancha nuestras casas, viene el renuevo nuevo, Padre, viene todo nuevo en nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús, se ensanchan los negocios, Padre, los almacenes, los talleres, los locales, Padre, que usted ha puesto en nuestros corazones, se ensanchan en el nombre de Jesús. Toda negociación que se pueda estar haciendo, alguna hermana que quiera poner algún negocio, Padre, para estar con su familia más tiempo e inculcar a sus hijos el temor divino, Padre, ahora es el cumplimiento, porque su palabra dice que usted hace algo nuevo hoy en el nombre de Jesús. Lo profetizamos, lo creemos, Padre, que está hecho, Padre, y en este tiempo de persecución y, Señor, y crisis, Padre, se ensancha el ministerio, Padre, llevando tu palabra por todas las naciones, nuestro país, Señor, que se levanten hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, que vayan con la evidencia divina, Padre, que tu divinidad, Señor, respalde a tu siervo, a tus hijos, Padre, donde se encuentren en el nombre de Jesús. Ahí, Señor amado, que cada aquel que se atreva a tocar esa pantalla ahora, Padre, ocurre el milagro en el nombre de Jesús, que ellos creen que ya está hecho, ya está en camino, porque tu palabra dice que usted abre camino en medio del desierto, y lo creemos, Señor. En medio de este desierto usted está abriendo el camino, Padre, a la bendición, para poder sostener a mi esposa, a mis hijos, mi casa, mi familia, tener todo lleno en mi refrigeradora, en mi cocina, Señor. La arteza de amasar está en abundante, Padre mío, y aún bendecido, Padre, el fruto del vientre, que son nuestros hijos que tenemos con mi esposa, Padre mío, y aún los hijos de nuestros hijos, que sean bendecidos, prosperados y victoriosos, sean hombres y mujeres de éxito en esta tierra, útil para ti, útil para la sociedad, y que sean impactando a todos los que los conozcan y digan: estos son los hijos de los grandes siervos de Dios, de los grandes hombres de Dios. Estos son los hijos. Señor, yo quiero escucharlo. Señor, yo quiero conocerlo. Así como dijo esta mujer importante que invitó el profeta Eliseo aún al aposento para brindarle de comer, aún para alojarlo para que duerma, y aún en la cama que él durmió pusieron a su hijo que había fallecido, y ella sabía que el hombre de Dios lo resucitaría, porque el poder divino fue soltado a través de su palabra. Así mismo soltamos la palabra, Padre mío, y todo lo que me están viendo, todo lo que están pidiendo, todo lo que están pensando, todo lo que están hablando,
hoy mismo está hecho para gloria de tu nombre. Pero ya ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo se nos lleve lo de antaño, lo pasado, que se nos lleve todo lo que pensamos de la vejez, de todo lo viejo que vivía, Señor, porque el hombre viejo ya ha muerto, la mujer vieja ya ha muerto, ahora hay un hombre y una mujer nueva, Padre mío, porque están hechas las cosas nuevas en el nombre glorioso de Jesús, el Hijo de Dios, Padre mío. Nuestra nación es sanada en medio de esta crisis, es sanada en medio de esta persecución, Padre, aún en la presidencia, que hay el poder tuyo, Padre Santo. Un ángel tuyo llegará, ministrará al primer mandatario, a toda la comitiva, a todas nuestras fuerzas armadas, Padre mío, navales, policiales, de aviación, Padre, civiles, Padre, de tránsito, que caiga el poder divino. Ellos también son criatura tuya, creación tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Profetizamos, Señor, que en medio de esa sequedad, de esos corazones duros, entra tu palabra. Entra, Señor, esas vasijas que son esos corazones, este aceite fresco derramado en sus corazones para que sean levantados, sanados, prosperados desde la cabeza hasta la planta de los pies, los 206 huesos del cuerpo, los tendones, las arterias, las articulaciones, cada órgano del cuerpo, Padre, sean sanados. Profetizamos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que conforme a la palabra de Eliseo, conforme a mis palabras, Señor, se cumplan todo esto que estoy hablando. En el nombre de Jesús viene la prosperidad espiritual para nuestras vidas, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Glorioso es tu nombre, majestuoso y maravilloso, Dios mío y Padre mío. Oh, bendito Rey, te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre. Bendecimos allá a la ciudad de Loja. Un cordial saludo, mi querido pastor Víctor. Un saludo a la iglesia Nuevo Comienzo, a la familia Faicán, a su esposa, a sus hijos, sus familiares, Padre, sus negocios, sus talleres, Padre, que se han prosperado, Dios mío, porque ellos siembran y sirven en la obra y el pueblo de Dios, Padre mío. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo, con autoridad y con poder, Padre Santo, que Loja es de Jesucristo, Padre, y se levantará, se desatará un avivamiento, Padre, en Loja y en nuestra nación completa, en el nombre glorioso, poderoso de Jesucristo. Se levantarán hombres y mujeres como puntas de lanza, como saeta en las manos del valiente, Padre mío, como antorcha en el desierto, como el apóstol Juan, a hablar de tu evangelio, pero de gloria, de poder. Que se levanten hombres, Señor amado, quien quiera que sea. Queremos hombres iletrados, Dios mío, porque usted llama a todo el que tiene hambre y sed de justicia de tu palabra. No quiere gente preparada, quiere gente dispuesta de corazón a servirte, a honrarte, Señor. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que aman el servicio al Señor, aman al servicio al Señor, aman a Dios. Padre, yo bendigo a todos esos hombres y mujeres que predican el mensaje con amor y con poder y con autoridad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te alabo, Señor, y te glorifico y te exalto en esta noche. Gracias, Padre mío santo, por permitirnos, Señor, por permitirnos, Padre, adorarte y servir a este pueblo, a esta iglesia que nos está viendo. Oh, bendito Rey, santo es tu nombre. Santo, 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 bendito Dios de las alturas. Oh, Señor amado, digno eres de gloria, de alabanza, digno eres de majestad. Santo eres tú, bendito Rey, aleluya. Gloria sea tu nombre. Porque así dice el alto, el excelso, el morador eterno, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas sagradas, pero estoy con los de espíritu humildes y quebrantados de corazón, para reanimar el espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Aleluya. Quédate con esta palabra que está en Isaías 57, versículo 15. Él te va a levantar con la diestra de su justicia y con su amor, porque Él habita en las alturas sagradas. Él habita, hermano, y está con los de espíritu humilde y quebrantado. Ahí donde te estás quebrantando por todo lo que está pasando, Él está contigo y te va a bendecir.
Tu servidor y amigo Pastor Arroyave los bendice en esta noche, un domingo más. Les pido a cada uno de ustedes que nos pongan nuestras oraciones para seguir avanzando con el mensaje de Dios y Dios pueda honrarnos con su palabra, edificarnos a cada uno de nosotros. Y pórtense bien con los suyos, con su familia, los que tienen esposa, con sus esposos, los que tienen pareja, tienen hijos. Corríjanlos como tienen que ser. De igual, oren por ellos, no dejen de orar, aunque hay hijos que no viven con nosotros, muchos son rebeldes, pero oren por ellos, que Dios se va a encargar y declaren lo mejor. Aunque a veces, hermanos, no agradezcan con el Dios que los bendice a ustedes para bendecirlos a ellos, pero bendíganlos para que ellos sean agradecidos con Dios, porque el Dios que me bendice a mí, me bendice para mi esposa, para mi hija, para mi perro y para mis hijos. Me bendice y estoy agradecido. Y les explico a ellos que sean agradecidos con ese Dios que me bendice a mí. Y así mismo, cuando hay un granito de arena, bendigo a mis otros hijos que no viven conmigo. Pero cada cual tiene que ser responsable de lo que Dios le ha dado. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Y por favor pónganme en sus oraciones a su amigo y servidor Pastor Cleber. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y por este mismo medio. Amén.